En esta presentación desarrollaré el caso González y otros, conocidos como el campo algodonero versus México, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2009. En este caso es uno de los precedentes más importantes en América Latina sobre un feminicidio, discriminación contra la mujer y responsabilidad internacional del Estado por falta de una investigación. Para el desarrollo de esta presentación es importante mencionar los diferentes aspectos generales que acontecieron en dicho caso. Principalmente iniciaremos que desde en 1993 en la ciudad de Juárez ha sido un escenario de un sistema de violencia contra las mujeres. Esta violencia se manifiesta o radica en diferentes formas, principalmente donde se encuentra su máxima expresión en las aproximadamente 400 homicidios de mujeres y niñas que desde esta fecha hasta el día de hoy han tenido lugar en esa ciudad. Como segundo punto, es importante mencionar que el campo algodonero, correspondiente al homicidio brutal y con móvil sexual de 8 mujeres, 3 de estos homicidios, uno cometido en contra de una mujer adulta y 2 en contra de mujeres menores de edad, fueron llevados por los familiares de las víctimas a través de diferentes organizaciones de la sociedad civil protectoras de los derechos humanos. Asimismo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como bien sabemos, es la comisión. Dicha comisión acumuló 3 casos y presentó el correspondiente informe en el que emitía una serie de recomendaciones al Estado mexicano. Dicha comisión estableció que se vulneraron dichas peticiones y el informe final del Estado mexicano, en el cual no se reflejaba el cumplimiento de todas las recomendaciones, por lo cual se decidió someter el caso a la Corte. Asimismo, otro de los aspectos importantes a mencionar es que dicha demanda en contra del Estado mexicano se hizo el 4 de noviembre del año 2007. Siguiendo con la presentación, identificamos a las víctimas. Entre ellas tenemos a Laura Berenice Ramos, quien era una adolescente de 17 años, era estudiante de 5º semestre de la preparatoria. Lo último que se supo de Laura fue que realizó una llamada para avisar de que ya estaba lista para ir a una fiesta. Dicha llamada fue el 22 de septiembre del 2001, según relató una de las amigas de ella. Posteriormente se identificó la segunda víctima, quien era Claudia Ivette González. Esta tenía 20 años y trabajaba en una empresa maquiladora, según el relato de una de sus amigas. Ella manifestó de que siempre llegaba tarde a su lugar de trabajo, debido a que Claudia ayudaba a su hermana con su hijo menor. Por tal motivo, era una de las factores por los cuales ella llegaba tarde. Sin embargo, el 10 de octubre del 2001 fue uno de los días que ella, por ayudar a su hermana con el menor, llegó tarde. Por tal motivo no la dejaron entrar en su lugar de trabajo y fue allí donde fue la última vez que se supo de dicha víctima. Por último, se identificó a la última víctima, quien era una menor de 15 años, Esmeralda Herrera,
quien contaba con un grado de instrucciones de tercero de secundaria. Dicha adolescente desapareció el 29 de octubre del 2001, luego de salir de la casa en la que trabajaba como empleada doméstica. Es importante mencionar que estas jóvenes, Ramos, González y Herrera, eran de origen muy humilde. Asimismo, se identificaron los hechos punibles. Es importante mencionar que los delitos cometidos fueron extremadamente graves. Entre ellos podemos mencionar la desaparición forzosa de hecho, la violencia sexual, el homicidio con crueldad y la violencia de género, que en este caso fue cometida hacia 3 mujeres. Seguidamente tenemos la relación de los hechos sometidos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para ello resaltaremos ciertos aspectos. Principalmente uno fue en donde las madres informaron a su psiquiatra o psicóloga que sobre una supuesta negativa que el Estado brindó en cuanto a la hora de iniciar la averiguación de estas adolescentes, debido a que tenía que pasar 72 horas. Como segundo tenemos que las investigaciones no se iniciaron en el momento, tal como mencionaba con anterioridad, ya que en las familias lo denunciaron y solo hasta que tuvo o transcurrieron las 72 horas inició dicha investigación. Por otra parte, se perdieron las primeras horas que eran fundamentales para la búsqueda. Únicamente se registraron las desapariciones y los testimonios de quienes la interpusieron. Posteriormente se emitió un oficio al programa de atención a víctimas de los delitos y se recibieron testimonios de apenas 3 personas, una de cada caso. Por último, también se encontró que el Estado no presentó alegatos ni pruebas sobre acciones tomadas en el periodo referido para así activar o movilizar al aparato investigador en la búsqueda real y efectiva para dichas víctimas. Continuando con la relación de los hechos sometidos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se destacó que las autoridades estatales tuvieron una limitante bastante notoria en cuanto a la realización de gestiones formales y sobre todo administrativas, ya que éstas fueron sin medidas concretas, tendientes a encontrar a la brevedad posible a dichas víctimas, estas ya fueran con vida o sin vida. Otro aspecto importante fue que las madres de estas víctimas tuvieron que iniciar por cuenta propia dichas acciones de búsqueda ante la falta de rapidez o de parte del Estado, de parte de las autoridades, como en este caso fue pegar volantes en las calles, inclusive acudir a medios de comunicación para tratar de hacer algún tipo de rastreo para dichas víctimas. Otro punto importante de destacar también fue que cuando se denunció la desaparición, los familiares recibieron comentarios por parte de los agentes estatales sobre la conducta de sus hijas, que consideraron que influenciaron a la inacción estatal posterior. Agregando otro aspecto importante sobre todos los hechos descritos, es que en cuanto a que se llevó a la corte a concluir que las jóvenes, que en este caso fue González, Ramos y Herrera, fueron víctimas de violencia contra la mujer, según como lo establecía la Convención Americana y la Convención Belén do Pará.
Por último, el tribunal consideró que dichos homicidios de las víctimas fueron por razones de género, lo cual estaban enmarcados dentro de un reconocido contexto de violencia contra la mujer en la ciudad de Juárez. En cuanto a los hechos que se mencionaron con anterioridad, es importante resaltar sobre estos estereotipos que están o se ven enmarcados en contra de la mujer. Principalmente en el presente caso se destaca que las autoridades hicieron aseveraciones que estereotiparon a las víctimas, es decir, las autoridades de alguna manera minimizaban los hechos o desacreditaban las denuncias que los familiares de las víctimas habían realizado. Asimismo, dichas autoridades dijeron a las madres de las víctimas que sus hijos eran muchachitas que estaban o mantenían una relación con un novio o andaban de voladas, lo cual se puede percibir y notar sobre este estereotipo que se le hace a la mujer, como dando a entender que les daban la responsabilidad o les echaron la responsabilidad solo por el hecho de ser mujeres. Siguiendo con los estereotipos que se le hacen a la mujer, otro aspecto importante abordar es sobre la violencia contra la mujer propiamente. Y en esto se puede mencionar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en forma de conclusión, dijo que las jóvenes González, Ramos y Herrera fueron víctimas de violencia contra la mujer, según la Convención Americana y la Convención Belén do Pará. Sin embargo, por estos motivos, el tribunal considera que los homicidios de estas víctimas fueron por razones de género y están enmarcadas dentro de un reconocido contexto de violencia que se vive en ese país, que es en la ciudad de Juárez. Por tal motivo, el Estado de México de alguna manera reconoció que la situación de la violencia contra la mujer en la ciudad de Juárez solo era un problema que debía de combatirse de una forma integral. De tal forma se puede identificar que el Estado y las autoridades fueron un tanto ineficientes para esta investigación. Tomando como parámetro la violencia que se ejerce contra la mujer, es necesario destacar el incumplimiento del deber de garantía que ejerció el Estado para salvaguardar a estas víctimas. Para ello, es necesario abordar que la Corte en reiteradas ocasiones manifestó que no basta que los estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en la que se encuentren. Por otra parte, los derechos que podemos mencionar en este caso, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, estos revisten un carácter esencial en la Convención, tal como se puede verificar en el artículo 27.2 del referido tratado. Sin embargo, estos derechos forman parte del núcleo inderogable, pues no pueden ser suspendidos en casos de guerra o en peligro público u otras amenazas. Sin embargo, otro punto importante de resaltar es que dentro de este incumplimiento, el tribunal estableció que el derecho a la vida
juega un papel muy fundamental en la Convención Americana, puesto que por ser un presupuesto esencial para el ejercicio de los demás derechos. Sin embargo, los estados tienen la obligación de garantizar la creación de condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable. Y en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él. Para ello, es importante mencionar que la observancia del artículo 4 relacionado con el artículo 1.1 de la Convención Americana no solo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente, claro está, una obligación negativa, sino que además requiere que los estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida. Eso lo podemos catalogar como una obligación positiva. Conforme al deber de garantía, el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción, tal como lo establece el artículo 263. Siguiendo con el orden de ideas, otro punto a resaltar es sobre los derechos conculados por el Estado de México. Para ello se menciona que el deber de prevención de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal y a la vida de las víctimas. En este caso, el Estado no adoptó medidas razonables para proteger o salvaguardar la vida y prevenir, obviamente, los asesinatos de las víctimas, aunque ya se sabe que tenía conocimiento del riesgo inminente que corrían de ser asesinadas por haber sido reportadas como desaparecidas a la fecha de los hechos. Sin embargo, se puede mencionar que el Estado no implementó normas y prácticas orientadas a garantizar un orden de búsqueda inmediata ante las denuncias que se hicieron por la desaparición de dichas víctimas, o que existieran disposiciones sancionadoras ante una deficiente respuesta de los funcionarios estatales frente a las mismas. Agregando además que el Estado actuó con prontitud dentro de las primeras horas y días luego de las denuncias de desaparición, dejando perder horas valiosas que eran importantes para que estas víctimas se encontraran con vida. Sin embargo, hubo demoras injustificadas luego de que las presentaciones de las denuncias de la desaparición. Por otro lado, todo esto demuestra que el Estado no actuó con la debida diligencia que se requería en el momento para prevenir adecuadamente las muertes y agresiones sufridas en contra de las víctimas, y que no actuó como razonablemente era de esperarse, de acuerdo a las circunstancias del caso, para poner fin a su privación de libertad. Es importante tener en cuenta que este incumplimiento ponía a las mujeres en una situación especial de vulnerabilidad y a las obligaciones reforzadas impuestas en caso de violencia contra la mujer, tal como lo podemos encontrar en el artículo 7 de la Convención Belén do Pará. Seguidamente, mencionar también el incumplimiento del deber de investigar por parte del Estado. Se puede mencionar que el Estado no actuó con prontitud dentro de las primeras horas y días luego de las denuncias de desaparición. Y eso se viene planteando
desde un inicio debido a que ese fue uno de los factores más importantes que tuvieron una ineficiencia por parte del Estado. Para ello, es importante mencionar que el deber de investigar efectivamente los hechos conforme a como establece el artículo 8.1 y 25.1 de la Convención, derivado de la obligación de garantía de los derechos, como es el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la libertad personal. Sin embargo, aquí se percibe que da la obligación general de garantía de los derechos a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la libertad personal. Deriva la obligación de investigar los casos de violaciones de esos, es decir, en el artículo 1.1 de la Convención, en conjunto con el derecho sustantivo que debe ir amparado, protegido y garantizado. Por otro lado, el deber de investigar es una obligación de medio y no de resultado. Es decir, que este debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infractuosa. Es decir, esta obligación del Estado de investigar debe de cumplirse diligentemente para evitar la impunidad y que este tipo de hechos vuelvan a repetirse tal como se ven reflejados en dicha sentencia. Cabe destacar que dentro de todos los aspectos abordados sobre la ineficiencia que hubo de parte del Estado, abordamos un punto importante sobre las reparaciones, y en esto se menciona que es un principio de derecho internacional que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. Esto lo podemos ver enmarcado en que es una obligación que se regula en el derecho internacional y lo podemos ver reflejado en el artículo 63.1 de la Convención Americana. Si bien es cierto, la Corte reitera que aquellos que han sido declarados víctimas de una violación de un derecho reconocido en la Convención son considerados como parte lesionada. Es decir, en este caso, el tribunal declaró que el Estado violó los derechos humanos tanto de Claudia Ivette González, tanto de Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos, por lo que serán considerados como una parte lesionada y beneficiarios de las reparaciones que se ordenen. Otro punto importante de abordar sobre el análisis de esta sentencia es en cuanto a los elementos trascendentales del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y para ello tomaremos como base la violencia y la discriminación contra la mujer, en este caso en concreto. La Corte concluye que desde 1993 existe en la ciudad Juárez, en México, un aumento de homicidios bastante considerables, sobre todo de mujeres, habiendo por lo menos alrededor de 264 víctimas hasta el año de 2001 y 379 hasta el año 2005. Sin embargo, el Estado violó los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, reconocidos en los artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana. Sin embargo, dicho Estado de México hizo esta violación a la obligación general de garantía que está contemplada en dichos artículos,
como es el 1.1, y la obligación de adoptar disposiciones del derecho interno contempladas en el artículo 2 de la misma, así como las obligaciones contempladas en el artículo 7b y 7c de dicha convención, que en este caso era la Belén do Pará, en perjuicio en específico de Claudia González, de Laura Berenice y de Esmeralda Herrera, siendo las vulneraciones de estas tres víctimas que el Estado incumplió, como lo hemos venido abordando con anterioridad, con su deber de investigar, principalmente porque fue una investigación bastante ineficiente, y con ello su deber de garantía, como era el derecho a la vida, el derecho a la libertad personal y a la libertad personal, que básicamente son los tres derechos más importantes que se ven reflejados en dicha sentencia. Por tal sentido, esto lo vemos consagrados en el artículo 4.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, con el artículo 7b y 7c de la Convención Belén do Pará, en perjuicio de las víctimas antes mencionadas. Por los mismos motivos, el Estado violó los derechos de acceso a la justicia y protección judicial, que esto también los vemos consagrados en el artículo 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma. Asimismo, el artículo 7b y 7c de la Convención Belén do Pará, como se mencionó con anterioridad. Por otra parte, también mencionar que el Estado violó el deber de no discriminación contenido en el artículo 1.1 de la Convención Americana, y en relación con el deber de garantía de los derechos de, por ejemplo, el derecho a la vida, como lo mencionaba y como he venido mencionándolo con anterioridad, la integridad personal y la libertad personal, que también se encuentran consagrados en el artículo 4.1, 5.1 y 5.2 y 7.1 de dicho tratado, en perjuicio de las víctimas mencionadas. En relación con la vulneración de estos derechos, podemos también mencionar que dicho Estado violó los derechos del niño, que estos también los podemos ver consagrados en el artículo 19 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio de las niñas Esmeralda y Laura, de conformidad con los párrafos 403 y 411 de dicha sentencia que se ha venido analizando. Una vez analizado todos estos parámetros sobre la ineficiencia, los hechos que se pudieron enmarcar y todos los puntos importantes de esta sentencia, en conclusión, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a México que éste deberá remover todos los obstáculos del iure o de facto que impiden la debida investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales, así como también usar todos los medios disponibles para hacer que las investigaciones y procesos judiciales sean expeditos, es decir, tengan un mejor resultado y se active el aparato de investigación lo más pronto posible. Por otra parte, la investigación deberá incluir una perspectiva de género, que en este caso es emprender líneas de investigación específicas respecto a violencia sexual, tal como también se ve reflejado en la sentencia. Por otra parte, deberá asegurar que los distintos
órganos que participan en el procedimiento de investigación y los procesos judiciales cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios para desempeñar las tareas de manera adecuada, independiente, para realizar dicha investigación. Tomando en cuenta que el Estado deberá, dentro de un plazo razonable, investigar por intermedio de las instituciones políticas competentes a los funcionarios acusados de irregularidades y luego de un debido proceso. Es decir, que se aplicarán sanciones administrativas, disciplinarias o penales correspondientes a quienes fueran encontrados responsables por no tener una efectiva investigación. Asimismo, el Estado deberá, en el plazo de 1 año a partir de la notificación de esta sentencia, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con los hechos del presente caso, en honor y en memoria de las víctimas, que en este caso era Laura, Esmeralda y Claudia González. Dentro de estas reparaciones, el Estado deberá, en un plazo razonable, implementar un nuevo dispositivo análogo conforme a las siguientes directrices debidamente para rendir un informe anual durante 3 años. Asimismo, implementar búsquedas de oficios y sin dilatación cuando se presenten casos de desaparición, como una medida para proteger la vida, la libertad personal y la integridad personal de las personas desaparecidas. Un punto muy importante a tomar en cuenta. Por otra parte, el Estado también deberá establecer un trabajo coordinado entre diferentes cuerpos de seguridad para dar con el paradero de estas personas desaparecidas, tratar de buscar todos los mecanismos adecuados para una pronta efectividad en el aparato a la hora de investigar. Asimismo, deberá de eliminar cualquier obstáculo de hecho o de derecho que le reste efectividad a la búsqueda para que sea algo posible su inicio, como procedimientos preliminares, entre otros. Por último, y no menos importante, dentro de las reparaciones que éste deberá de hacer, se deberá de asignar los recursos humanos, económicos, logísticos, científicos o de cualquier índole para que sean necesarios para el éxito de la búsqueda, como es el confrontar el reporte de desaparición con la base de datos de personas desaparecidas referidas en los párrafos 509 y 512. Asimismo, priorizar las búsquedas en áreas donde razonablemente sea más probable encontrar a las personas desaparecidas, sin descartar arbitrariamente otras posibilidades o áreas de búsqueda. Todo lo anterior deberá de ser aún con medidas más urgentes y rigurosas cuando la desaparición sea de un niño o una niña. Por tal sentido, el Estado deberá continuar implementando programas y cursos permanentes de educación y capacitación en derechos humanos, asimismo como género y perspectivas de género para la debida diligencia en la condición de averiguaciones previas y procesos judiciales razonados con discriminación, tanto violencia, asimismo como homicidio, en el caso, por ejemplo, de mujeres, por razones ya sea de género o superación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres dirigido a funcionarios públicos.
Por lo tanto, estas medidas implementadas por parte de la Corte, la cual tienen un golpe muy fuerte para el Estado de México y garantizar una pronta investigación para todas aquellas personas que sean desaparecidas. Y como bien hace hincapié, en el caso que también sean niños o niñas.